estamos viendo hoy aquí es la última parte de un proceso que se inició hace unos meses de colaboración entre los institutos de Belviche y la Escuela de Arquitectura La Salle, en un proceso que tiene como objetivo desarrollar los vínculos de los habitantes con los lugares y los espacios que habitan. El proyecto A Place es un proyecto europeo que llevamos a cabo coordinado por la Escuela de Arquitectura La Salle, en el que participan 9 organizaciones de 6 países europeos. Es un proyecto cooperativo financiado por el programa Europa Creativa y se trata de conocer cómo la gente hace uso de los espacios, conocer los significados que asocian a los espacios que habitan. Bueno, nosotros hoy en la plaza estamos aquí para crear como elementos ya sean como de algún uso o elementos ya sean solamente artísticos para generar que venga el público y a crear como atractores en estos espacios que hoy en día encontramos como un poco vacíos. We saw this place is so lonely and quiet, and we want to do this place more attractive to take more people to here. There are some kids here and they know some places that are not used or not used for the fullest. Well, we have a kind of pillar there, and the kids said to us it's kind of looks like a jellyfish but not completed. So it would be a kind of jellyfish out of the tubes we get. En nuestro caso vamos a hacer como una especie de tentáculos con tubos que se van a entrelazar en unas farolas que están ahí, que la idea es básicamente vincular el parking de las viviendas con la plaza y la rambla, de alguna forma que ahora están como desconectados o desvinculados, y los tentáculos por un lado simbolizan como esos nexos. Y también es una forma de activar el espacio como con plantas. Vamos a tratar de ver si después esos tubos pueden funcionar como instalaciones sanitarias, como para aguas del lugar. We will use pipes today here, and will create something like sculpture in here, like abstract trees, because we saw this place is covered with trees, this square. Y vamos a simular unos árboles, ya que es lo que encontramos en el perímetro de esta área, pues como pueden ver, entonces queremos generar como una escultura que represente los árboles de nuestro alrededor. Mi proyecto se llama Pedales Estáticos, porque hay unos bancos que están en aquel sector de la plaza que tienen unos pedales como para que la gente haga bicicleta mientras está sentada en el banco, entonces es como haciendo como lo contrario a esto, poniendo unos pedales para que la gente pueda descansar en el banco. Entonces tenés como la ambigüedad de tener de un lado el banco donde puedes hacer ejercicio y del otro donde puedes descansar. Porque estamos trabajando también en conjunto con un colegio acá, entonces trabajamos los alumnos de la Universidad de La Salle con los alumnos del colegio de acá del Hospitalet. Soy del colegio Pare Enric Dussault y bueno, estamos ayudando a los chicos de la Universidad de Arquitectura a hacer un trabajo que para nosotros no cuenta como nota, pero nos ayuda también a nosotros para una asignatura que se llama Volumen, que sirve para también utilizar temas de colores, gamas, volumen y espacios. Mi proyecto consta de una serie de formas orgánicas y tipo escaleras, se llama Punto de Encuentro, en donde se encuentra en una rambla muy transitada por los alumnos y padres de familia de aquí de este lugar. Yo creo que la reacción de los vecinos le van a quedar viendo, va a hacerse notar, va a cuestionar, incluso cuando estuvimos construyéndolo. Mucha gente se nos acercó a preguntar cuál era el propósito de estas esculturas y por qué ahí, para qué. Y simplemente es solo animar el lugar y ser un punto de referencia. Es un ejercicio también de comunicación sobre ideas, experiencias, metáforas, asociaciones con otros lugares, que es lo que de alguna manera estos objetos invitan a pensar. Pues mira, enseñando a los chavales a plantar flores y cosas de esas, creo que eso está así. Muy bien, porque a mí me gusta mucho la naturaleza, los jardines y las cosas estas. Yo he colaborado mucho aquí en el barrio para plantar árboles. Yo los veo
estamos interesados en lo que están haciendo. Las actividades que llevamos a cabo son de diverso tipo y se llevan a cabo con diferentes medios. Instalaciones en el espacio físico, como vemos aquí, pero también producción de vídeos, fotografía, ejercicios literarios. Todo esto se lleva a cabo simultáneamente en varias ciudades europeas. En nuestro caso hemos seleccionado Hospitalet como caso de estudio, pero también hay actividades que se están llevando a cabo en Lisboa, en Bolonia, en Bruselas, en Nicosia, como parte de este programa europeo. El objetivo último de este programa, que durará 4 años, es crear un repositorio de experiencias vinculadas a la creación de lugares, en las que todo el trabajo que hemos hecho en estos 4 años quedará a disposición de otras organizaciones, otros artistas que quieran continuar con esta labor. Todo este trabajo, de hecho, está ahora mismo siendo archivado y difundido a través de nuestras redes digitales.